Eso sin contar el pueblo que está detrás de esas cámaras alrededor del mundo. O sea, preparar un mensaje como merece esta iglesia, a mí me lleva 3 días de oración y de estudio. Pero de la ¿qué hacen Escritura. muchos? ¿Ah? ¿Qué hacen muchos? No tengo tiempo, hay tantos buenos recursos en el internet. Encuentro tantos buenos mensajes. Vamos a hacer un copy-paste, lo ajusto, le meto una experiencia aquí y vamos para adelante porque no tengo break para más nada. Pero aunque hay muchos buenos recursos, porque realmente hay muchos buenos recursos, pero lo que necesita Dios, la agenda de Dios es muy particular, sus principios no cambian, pero la agenda de Dios es muy particular, lo que Dios quiere sembrar y establecerle, la dirección que Dios quiere traer es muy específica para cada congregación, y eso el pastor debería tener el tiempo para sintonizarse, sincronizarse y dar lo que Dios quiere, no lo que cualquier otra persona con revelación de Dios también ha podido desarrollar. Y el copy-paste no es lo que debería de suceder. Jethro instruyó a Moisés que le enseñara 2 cosas al pueblo, básicamente. Número 1, enséñale el camino del Señor. Y número 2, enséñale qué hacer. ¿Ok? Quiere decir que el plan de Dios, el plan específico de Dios, es que nosotros les enseñemos a ustedes cómo debemos andar y qué trabajo deben hacer. Entonces, mi responsabilidad es mostrarte el camino y el trabajo. Por eso es que todo el que me conoce sabe que la mayor parte de mis mensajes por años ha sido enseñar ¿qué? Carácter. Y usted sabe que hay veces que me han criticado. ¿Por qué? Porque todo es, aprende a comportarte, aprende a reaccionar ante los retos de la vida, aprende a amar, aprende a soportar con paciencia y en amor, practica los frutos del Espíritu. Ser cristiano no es venir a la iglesia, ser cristiano no es cargar una Biblia, ser cristiano es caminar como Jesús y comportarme como Él, responder como Él. Y para aprender a ser como Jesús necesitamos una vida de discipulado, de enseñanzas, de exhortaciones, inclusive de confrontaciones y reprensiones. Quiere decir que me siento bien el haber dedicado todos estos años a enseñarte a cómo actuar, a enseñarte a cómo caminar. Ahora nos toca enseñarte cuál es tu trabajo. Y de hecho le pregunté al Señor en un momento dado: Señor, ¿debo pasar la página? Y he predicado demasiado sobre carácter. Y el Espíritu Santo me responde y me dice: no, lo has hecho bien, te has dejado dirigir por mí, porque más importante para mí, dice el Espíritu Santo, más importante para mí es que ustedes aprendan a hacer antes que aprender a hacer. En otras palabras, el que tú seas un creyente genuino para Dios es más importante que el trabajo que puedas hacer para Él. Pero ahora que eres un cristiano genuino, enróllate las mangas, que hay mucho trabajo por hacer. Gloria a Dios. Porque el trabajo que yo hago se sostiene sobre la base del testimonio que tengo. Eso es. El testimonio no se sostiene del trabajo que yo hago. Ese ha sido el error de muchos. Y han hecho tanto daño, han hecho tanto mal, porque hacen cosas espectacularmente necesarias y buenas, pero en su vida personal son un desastre, en su vida familiar son un desastre. Los pecados ocultos y todas las dobles agendas que hay algunas veces, cuando este trabajo precioso que se hace explota un mal testimonio, daña completamente y mancha la buena obra. Por ende, el testimonio tiene que ser primero. La vida, la palabra del testimonio, o sea, la vida de práctica, la vida donde los frutos de Dios se sigan viendo, son completamente necesarios para que entonces su obra pueda crecer, o sea, que no y desarrollarse. En otras palabras, no es lo que hacemos, es lo que somos. Es lo que somos. Lo que nos da la autoridad para entonces hacer. Pero el hacer es necesario entenderlo, porque hay gente que dice: bueno, yo me porto bien, ya me estoy portando bien, ¿y qué más hay? Bueno, pues hay mucha obra, hay mucho trabajo.
Y es necesario que no me conforme con que, ay, ya yo me porto bien, me puedo quedar encerrado en mi casa, vengo, escucho el culto, me lo gozo y me sigo portando bien. No, esa es la mitad, ese es el 50%. Necesitas entender a qué Dios te ha llamado para que hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Y aquí entramos en esta tercera función que Dios le ha dado a los pastores, que es desarrollo de líderes y asignarlos, comisionarlos para la obra del ministerio. El verso 21 dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así le aliviarás la carga de sobre ti, y llevarán ellos contigo también esta obra. Así que estas tres responsabilidades son las cosas principales que Dios nos ha llamado como pastores: orar, enseñar, ministrar la palabra y desarrollar líderes. Esas son nuestras tres responsabilidades. Pero quizás dicen, bueno, tú estás en el Viejo Testamento y eso era un pueblo, ¿qué tal del Nuevo? Pues también vemos que exactamente lo mismo se repite y se afirma en la iglesia primitiva, con un asunto que se relata en Hechos capítulo 6, del verso del 1 al 7. Fue el momento donde nace el ministerio del diaconado, porque los pastores se dieron cuenta de la necesidad y sucedió esto. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Qué raro, ¿verdad? Cuando hay mucha gente que murmuren. De los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Interesante. No es justo que nosotros abandonemos la palabra de Dios por ir a servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, ¿en qué persistiremos? En la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Exactamente lo mismo, el mismo consejo de Yetro. Aquí los apóstoles dicen: no es justo que yo abandone esto para servir las mesas, porque no nos interesan las mesas, no nos interesan las viudas, no, nos interesan, queremos que sean servidas, pero no es mi llamado, no fue a esto que Dios me llamó. No es justo que yo abandone la oración y la palabra por irme a servir las mesas. Entonces, dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué sucedió? Crecía la palabra del Señor. ¿Y qué pasaba? Que el número de discípulos se multiplicaron grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que este problema que sucedió en la iglesia primitiva, el amor, el querer cuidar de los apóstoles, no los lanzó al desbalance y al abandono de lo que Dios los había llamado. Ellos la amaban, ellos querían que todo el mundo fuera servido, pero ellos entendían claramente para qué Dios los había llamado, y no fue a servir las mesas. No es que servir las mesas es algo de menor grado, claro, o menos importante, pero el llamado era claro para ellos. Pero él quiere decir que el mismo patrón que nosotros vemos en el Viejo Testamento lo vemos ahora repetido en el Nuevo Testamento, porque ahora vemos a una multitud, vemos unas necesidades, un reclamo del pueblo, que se resuelvan esos problemas y se suplan las necesidades, y los apóstoles que ya habían aprendido de esa sabiduría bíblica, más por dirección del Espíritu Santo, dijeron, no lo podemos hacer, el Espíritu Santo no nos da permiso a nosotros meternos en eso, así que nosotros vamos a nombrar gente
con unas cualidades específicas para que ellos sean los administradores de la iglesia. Y ahí vemos cómo consistentemente a lo largo de las escrituras observamos que los hombres llamados de Dios para dirigir el pueblo consistentemente en todo el Viejo y Nuevo Testamento, 3 funciones básicas, ¿ok? Orar, ministrar la palabra, capacitar, equipar gente. Entonces, los apóstoles lo que hicieron fue que oraron sobre y ungieron a los escogidos para que entonces, y les impartieron autoridad para que ellos pudieran asumir esa responsabilidad. Pero esta gente que vinieron a colaborar y a trabajar en lo que los pastores no fueron llamados a trabajar, tenían sus requisitos altos. No podía ser cualquier persona, tenían que ser gente llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, gente que fueran altamente confiables. ¿Por qué? Porque eran responsables de administrar todos los asuntos de la logística, del servicio, de la planificación, de la supervisión. Y van a necesitar a su vez autoridad delegada para levantar otros equipos de trabajo que los ayudaran a ellos en las funciones, porque ni siquiera los 7 iban a poder con todo el trabajo que se iba a hacer. Y iban a necesitar ser líderes y levantar grupos para que entonces toda la obra que Dios estableció que se pudiera dar, que se pudiera cubrir, que se pudiera efectuar en la iglesia, se podía cubrir. ¿Cuál es el problema de mucha gente que dice, ay, no me gusta iglesias grandes porque me pierdo entre ellos y no me sirve? No, es que el diseño de Dios está para que no importa el número, todo el mundo pueda ser servido, todo el mundo pueda ser atendido, todo el mundo pueda ser pastoreado, todo el mundo pueda ser atendido debidamente. Pero para eso se necesita la estructura que Dios estableció, no la tradicional que a través de los tiempos se ha pensado que es. Amado, en Números capítulo 11 aparece una historia que no vamos a leer por falta de tiempo, pero aparece una historia donde Moisés se siente cargado, donde Moisés se siente agobiado, y él en un momento dado le dice a Dios, ¿por qué me afliges? ¿Por qué me has puesto este pueblo sobre mis hombros y me has hecho asumir una responsabilidad sobre él tan grande? El estrés lo estaba consumiendo, y eso, amado, nosotros tenemos que evitarlo. Hay estadísticas que nos están diciendo, que nos están gritando que la iglesia tiene que salir de su estilo tradicional y tiene que convertirse en una iglesia bíblica. Escucha esto: 1 de cada 3 pastores renuncia al ministerio. Como si fueran tantos pastores, como si hubiesen tanta gente dispuesta a ser pastor. Y aún de los que están dispuestos a ser pastores, 1 de cada 3 está renunciando. Eso es alarmante. En un tiempo como este, donde la iglesia necesita de muchos ministros, pastores, y de muchos maestros y ministros de todo tipo para poder hacer lo que nos falta hacer. Y eso es sin contar la cantidad de pastores que se están divorciando, que muchos de ustedes saben. Probablemente algunos de ustedes me han echado de menos en momentos particulares, y quizás hasta me han pelado, pero quizás ahora tú me vas a agradecer que yo no estuve. ¿Por qué? Porque gracias a no haber estado, hoy me puedo parar aquí y tener a mi esposa de frente, tener a mi hijo aquí al lado, que respaldan lo que predico, porque ellos han visto que lo que yo predico es lo que estoy viviendo en mi casa. Así que nosotros tenemos que seguir creciendo en nuestra calidad de pastores para que la obra de Dios siga creciendo entre nosotros y para que ustedes como ministros del Evangelio crezcan y lo que Dios quiere hacer lo haga. Pero hay algunos que dicen, oye, las cosas no son como antes, las cosas cambian, las cosas están cambiando, esto no era como antes. Pues en un sentido, gloria a Dios,
Gloria a Dios que sea así. Gloria a Dios porque qué bueno que todavía no sigues gateando como antes gateaba. Qué bueno que puedes caminar y puedes correr ahora. Qué bueno que ya no te chupas el dedo como antes cuando bebé, sino que ya has crecido y ahora cambias, ahora maduras, ahora creces. La palabra no cambia, los principios del reino no cambian, eso nunca se va a negociar. Lo que es de Dios es de Dios, lo que es bueno, lo que es malo. Pero los estilos, las formas, sí van a estar cambiando en el proceso. Por eso es que tú necesitas consejería y me dices en la puerta, pastor, ¿cuándo puedo sentarme con usted? Y yo le estoy contestando a muchos hermanos, te va a atender uno de los pastores y la persona hace... Y yo, pero ¿por qué te pones así? Ay, es que usted me inspira confianza. Es que yo sé que usted sí me va a entender. Es que en la manera en que usted predica, yo sé que usted va a dar en el clavo. Y siguen con un argumento que si yo me dejo llevar, porque te amo, porque yo fui llamado a pastorear y las necesidades de la gente me conmueve. Pero Dios me dirigió a utilizar años de mi vida equipando gente, equipando pastores, equipando consejeros matrimoniales, equipando consejeros de familia, equipando gente que pueden ser instrumentos de Dios hasta mejor que yo. Entonces, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Que cuando esa gente te atiendan y hay algo grave que ellos no lo puedan atender, ¿sabes lo que va a pasar? Que ese consejero te va a referir a mí para yo atenderte, porque es grave. Pero ¿sabes qué? Ese consejero que te estuvo aconsejando va a venir contigo y se va a sentar conmigo y contigo. ¿Para qué? Para que mientras yo te aconsejo a ti, él se capacite, él se adiestre a cómo manejar casos más graves que nunca había manejado antes. Pero hay algunas personas que son tan orgullosas que solamente el más grande, porque ese es así como lo ven, solamente el más grande es el que yo estoy dispuesto a abrirle mi vida. Eso es orgullo, ¿sabes? Si no lo escuchaste bien, eso es orgullo. Y Dios no trata con orgulloso. Y cuidado con los que consideran papá a alguien, porque incluso Jesús mismo en Mateo 23:9 dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que Dios diseña las cosas en la iglesia no para que un hombre haga la obra pastoral, sino para que el cuerpo haga la obra que es necesario. El reino de Dios es una red de servicio que se va a interconectar y las necesidades de todo el pueblo puede ser suplida en el cuerpo, no en una persona. Dios provee el cuerpo pastoral, el cuerpo de diáconos, el cuerpo de maestros, el cuerpo de líderes, el cuerpo de consejeros, administradores, etcétera, para que todas las cosas que Dios anhela que sucedan y pasen en la iglesia se puedan dar. Pero esto va a necesitar que la autoridad sea delegada, que cada cual entienda su rol y su posición para que Dios haga su obra en medio de nosotros. ¿Tú sabes cuál va a ser el segundo mensaje en serie que continúa con este? Ese segundo mensaje en serie que continúa con este, hay muchas iglesias que no se atreverían a predicarlo, pero nosotros lo vamos a predicar. El segundo mensaje en serie tiene que ver con la demanda que la Escritura le hace a los pastores de tener una vida de familia en orden, porque el que no puede gobernar su casa no puede pretender gobernar la iglesia. Que a su vez es el diseño y el deseo de Dios que cada ministro, ¿y dónde están los ministros de la casa?
que pocas manos se levantaron. ¿Dónde están los ministros de la casa? Es tiempo de que lo creas. Este es el diseño, lo que se va a hablar es el diseño de lo que Dios anhela que también se viva en la tuya. Claro. Porque si pretendes ser ministro de Dios en el área que Dios te haya llamado a ministrar y a trabajar, este es el diseño. Lo que se va a hablar es el diseño de lo que Dios espera que se viva en tu casa. Así que no es algo solo para pastores, es algo que para cada ministro debería vivir esto que se va a hablar. Pero la razón por la cual dije que muchos no se atreverían a predicarlo es porque a ningún pastor le gusta tener la mirada de la gente chequeando cómo vive, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo maneja su vida familiar. Pero a mí no me importa que la mirada de la gente esté sobre nosotros, porque la Escritura a mí me enseña que lo que yo predico en este altar lo tengo que modelar. Por lo tanto, la autoridad del mensaje sobre este altar es una autoridad que se sostiene por el modelaje. Así es que para mí está bien que los hermanos estén pendientes a cómo está la salud familiar de los ministros de esta casa, de los pastores de esta casa. Así que no me importa que se me acerquen y me pregunten. Si ven a Mildred que está un poco triste, que está así media como... Entonces que me pregunten, pastor, ¿cómo está su esposa? ¿Cómo está la relación entre ustedes? Pregúntenme, no importa. Yo siempre le he dicho a ustedes que nosotros los pastores de esta casa somos tocables, no intocables. Así es que si yo cuido de ti, está bien que tú cuides de mí. Yo creo que debemos ya terminar, pero antes de irnos, yo quiero saber quién aquí está dispuesto a recibir el llamado de Dios. ¿Quién de aquí está dispuesto a creer que tú te convertiste no para sentarte a escuchar palabras, sino a convertirte en un ministro del Evangelio, a convertirte en una persona llena de dones del Espíritu Santo para servir en el cuerpo de Cristo? Eres una persona probablemente que hasta ahora no has tenido oportunidad de hacer nada, pero hoy tú le crees a Dios que tú has llegado a la iglesia no para ser receptor, no para sentarte a recibir, sino que tú llegaste a la iglesia para ser preparada, para ser capacitado, para ser formado como un ministro en los últimos tiempos. Así que tú serás parte del escenario de avivamiento que viene pronto sobre la tierra. Aleluya. Aleluya. Padre, yo bendigo a todos los que poniéndose de pie aceptan el llamado. Yo bendigo a todos los que poniéndose de pie deciden creer que son personas con limitaciones, con debilidades, con capacidades, inclusive con muchas ignorancias, pero están dispuestos a creer que lo mismo que tú hiciste con Pedro lo puedes hacer con ellos. Que lo mismo que tú hiciste con Pablo lo puedes hacer con ellos. Que lo mismo que tú hiciste, Señor mío, con cada uno de aquellos hombres simples que nunca pensaron que terminarían siendo protagonistas de un avivamiento histórico. Asimismo ellos, asimismo, Señor, los hermanos y hermanas de esta casa se ponen de pie, no delante de nosotros, sino delante de ti, aceptando, Señor mío, esta palabra como cierta, entendiendo este orden, aceptando, Señor mío, tu voluntad y dispuestos a caminar, Señor mío, en la armonía de este orden. En el nombre de Jesús clamo para que la sabiduría se multiplique. Clamo, Señor, para que se abra nuestro entendimiento. Clamo en el nombre de Jesús para que todos los que están aquí de pie, cada vez que abran las escrituras, Señor, un poderoso río de agua viva salga de ellas y bendiga, Señor mío, su corazón con la revelación de Cristo. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sigas
que tú vayas definiendo a cada uno de los que está de pie, para que tanto nosotros como ellos podamos entender cuál es el llamado particular para el cual tú los trajiste a esta casa. Y yo los bendigo, y en el nombre de Jesús en oración los unjo como ministros del evangelio de este reino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hermanos, antes de despedirnos, para nosotros lo más importante es que alguien que tenga necesidad de encontrarse con Dios, de entregarle su corazón a Cristo, de reconciliarse con Dios, tenga la oportunidad. Si entre nosotros hubiera alguien que quiere entregarle su vida a Jesús, que quiere reconciliarse con Dios, si era que te habías apartado, por favor, allí donde está, levanta tu mano. Nosotros queremos bendecirte, queremos orar por ti, queremos ser parte de la decisión más importante que tú jamás pudieras tomar por Dios. Así que antes de despedirnos, quisiéramos darte brevemente esta oportunidad para que podamos orar por ti. Si hay alguien, por favor, levanta tu mano. Dios te bendiga. Lo sabía, lo Dios te sabía, bendiga. lo sabía. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no soy de los que llamo a nadie, pero por poco lo hago. Gracias, Señor. Vente, déjame orar por ti, por favor, ven por aquí. Si ¿Hay hubiera- alguien más que si le hubiera quiere dar alguien su vida a más- Cristo? ¿Alguien más que le quiera dar su vida a Cristo? Por favor, Gloria a pasa Dios. por aquí, pasa por aquí. Gloria a Dios. ¿Alguien más que le da su vida a Jesús? Gracias, Señor. Si hubiera alguien más, aprovecha el momento. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Dios va a transformarlo todo. Así que, ¿qué tal si extendemos nuestras manos y lo bendecimos? Y por favor repitan esta oración con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido que vengas, Señor, y entres a mi corazón y limpies todo lo que soy con tu sangre. Yo te recibo como el Señor y como el Salvador de mi vida, y te entrego el dominio, el control de toda mi vida y de toda mi familia, para hacer tu voluntad el resto de mis días, hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús te entrego mi corazón. Amén y amén. Padre, y nosotros declaramos que tu presencia viene, Señor, y se deposita en la vida, Señor, de estos, Señor, varones y esta mujer que ha venido, Señor, a entregarte su vida. Yo te pido que tu bendición, Señor, sea abundante, que tu presencia los acompañe, Señor, que tú, Señor, los bendigas en forma poderosa y especial, que tú les des dirección, Señor, que consuele su vida, Padre, que los llenes de tu sabiduría para que tomen las mejores decisiones, Señor, Padre, y que su casa sea llena de tu presencia. Declaramos sus vidas y sus casas benditas en tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por esta victoria y celebramos con el cielo esta gran victoria en el nombre de Jesús. Amén. Por Y favor, amén. acompáñala a ella. Sí, acompáñala. Sí. Gracias, Señor. Los amo. Dios les bendiga. ¿Cuántos celebran su presencia? ¿Y cuántos celebran lo que Dios ya empezó a hacer en medio de nosotros? Así que acompáñame con tus manos y vamos a declarar que Él es el Rey de nuestra vida. Amén. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Es
bendiga. Que la gracia de Dios sea contigo y que tus tiempos con Dios sean avivados. Amén. Dios te bendiga.